entre 2005 y 2007. Y había planteado un invento, un hombre que decía que había una memoria defensiva y que estábamos construyendo una memoria ofensiva. ¿Y por qué lo decía? Porque durante muchos años me tocó a mí, como a muchos otros, trabajar en los organismos de derechos humanos. En mi caso yo tengo un hermano, mi primera compañera desaparecido. Mi vieja fue de primeras madres y así como muchos tuvieron sus familiares, empezamos a meter en el tema de los derechos humanos. A mí me engancharon desde la política, que no vos tenés familiares, tenés que hacerte cargo del frente, digamos, en esa lógica. Otros laburaban porque era lo primero que les había pasado en su vida, que era perder un hijo, un familiar directo. Y en general los organismos de derechos humanos trabajaban mucho el tema de la memoria y a la reivindicación de que haya justicia y aparecían con vida en ese momento, pero se reivindicaba un poco la identidad política y la lucha de aquellos que estaban desaparecidos, habían muerto, habían sufrido cárcel, exilio, persecución. Eso estaba bastante ausente de las reivindicaciones, en algún sentido porque no venían de una tradición política los organismos, en otro porque había toda una especulación, todavía siempre se fantaseó con la posibilidad, por ahí cierta, nos pasó a todos, de que de alguna forma apareciera, entonces parecía como que no se quería cargar las tintas sobre el tema, y que bueno, mi hijo no hacía nada, pero igual se lo llevaron. Esa cosa nos acompañó durante bastante tiempo, y en la primera etapa de la democracia también había todavía una situación defensiva, de temor, de lo que significó el terrorismo de Estado, y eso acompañó muchos años a las madres que decían a los hijos no milites, en fin, toda esa situación que atravesó la primera etapa de la democracia. Pero yo decía que en esta última década, en la cual emergió una nueva generación política, una generación política que no es ni la hija de la dictadura ni de la primera etapa de la democracia, que no venía ni con esos traumas ni con esos miedos y se comprometía con la militancia, se comprometía con el prójimo, se comprometía con los más humildes. Yo creo que hubo un hito, incluso que fue la disputa de la 125 y el antagonismo que se generó en ese momento, que emergió también una nueva militancia política. Entonces, la audacia de Víctor en su momento, las luchas de la última etapa neoliberal, por los cortes, los piquetes, fue generando la posibilidad de generar una nueva militancia, y de esa militancia reivindicar y recuperar la historia pasada también. La historia que si bien yo reivindico, que fue la lucha de los madres, de los familiares, porque mi vieja fue la fundadora de las madres, pero a mí me interesa aprovechar estos momentos para recuperar, reivindicar y relatar un poco la experiencia de lo que fue el periodo antes del periodo de los 70, lo que significó el golpe, lo que significó la militancia en ese momento, visto desde hoy, visto desde una recuperación histórica, y cómo, bueno, a partir justo de que el compañero encima trajo una lectura breve del libro de Montoneros y el mito de los dos fundadores, de alguna forma cómo emergió nuestra generación en una situación totalmente distinta a la actual, mientras que nosotros no conocimos para nada el proceso democrático, que veníamos de años de proscripción, años de dictadura, en un marco latinoamericano y mundial distinto, donde en América Latina moría el Che, en América Latina se había triunfado la revolución cubana, en donde había guerrillas en distintos lugares, estaban los Tupamaros en Uruguay, donde se había producido la derrota de los yanquis en Vietnam, donde en los países centrales se había producido el fenómeno de lo que fue la insurrección de los jóvenes en el mayo 20, y de acá en nuestro país veníamos del Cordobazo, de los primeros emergentes de las organizaciones, y cómo se había dado un marco distinto, cómo se ha dado un marco, digamos, latinoamericano, y de lo que se debió denominar el tercer mundo, que era una opción que emergía en América Latina y en África frente a los países centrales. Todo ese proceso
y a la vez todo lo que significaba la resistencia a la dictadura y cómo se fue dando o conjugando esta combinación entre los sectores populares, sobre todo la clase trabajadora y la clase obrera con fuerte identidad peronista. Y los jóvenes, estudiantes que emergíamos y veníamos de otras tradiciones, de izquierda, los viejos eran radicales socialistas gorilas, digamos, y que nosotros nos entramos a comprometer y a vincular en esta etapa, en este marco histórico que les cuento, y así como fuimos llegando a lo que fue el periodo 73-76, que va a ser el prolegómeno, el preanuncio de lo que va a significar el golpe de Estado. Como yo pensaba, yo soy querellante en el juicio del Plan Cóndor, porque mi compañero fue secuestrado en Brasil y después traído a la Argentina. Y yo pensaba también cómo en esta realidad latinoamericana, primero cómo se gesta el Plan Cóndor, donde de alguna forma van cayendo las democracias de América Latina, van rodeando a la Argentina, cae Chile, cae Perú, cae Uruguay, cae Brasil, venía en dictadura, y cómo se va acercando y hay una estrategia de cerco y de golpe de Estado en nuestro país, y a la vez cómo hoy como contrapartida tenemos una construcción de UNASUR, de una América Latina que empieza con el Mercosur y continúa con el UNASUR, donde primero nos juntamos con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, después emerge la relación con Bolivia, con Perú, se suma Venezuela, en fin, empezamos a construir una estrategia y de esa estrategia y de esa posibilidad política miramos y analizamos lo que fue el proceso del 70, pero de una construcción distinta. Y también reivindicar un poco a mi generación política que emerge en ese contexto, emerge en un contexto, porque en esta etapa y en este momento donde como chicana, después del 24 de marzo, y con el tema de los juicios empieza a hacer un cuestionamiento el tema de la lucha armada, ponerle un poco de contexto político, de contexto latinoamericano, de lo que significaba vivir, porque acá hace 30 años vivimos en democracia, pero en la Argentina la primera vez que se dio un proceso así, y en general en América Latina. Nosotros veníamos de golpe en golpe, y reitero, mi generación venía de 18 años de golpe y proscripción del movimiento mayoritario, donde su líder estaba en el exilio, entonces donde nosotros cuando se da la apertura del 73, llegamos a un escenario donde estábamos convencidos que después venía el golpe de Estado. Entonces a veces eso probablemente nos mantuvo en un grado de organización y tal vez en ese contexto se cometieron o no algunos errores en el proceso democrático mismo, pero esto tiene que ver con comprender cómo venía el conflicto y la violencia en nuestra sociedad y en América Latina, y que nosotros sí lo veíamos, y cómo desde el Estado ya se empezaba a construir toda una estructura paramilitar que se profundiza con la muerte de Perón y que se viene preanunciando el golpe, cómo empezaba a plantearse el debate que ya venía, la derecha no lograba imponer un modelo económico, y en la Argentina, si bien el peronismo había caído en el 55, el modelo de un Estado con fuerte participación, de un movimiento obrero organizado y fuerte, seguía teniendo preeminencia, y por más que habían dado golpes de Estado, como que ahora a la postre se habló de las dictas blandas, después de la monstruosa dictadura que tuvimos en el 76, pero que se daban golpes de Estado para tratar de imponer un modelo de exclusión, sin embargo, seguían subordinados a un modelo con fuerte presencia estatal y con fuerte participación social, a pesar de las dictaduras y a pesar de las restricciones. Era un modelo que había corroído gran parte de la sociedad. Y en ese contexto se da una tradición interesante en esa resistencia, que es un poco lo que se venía hablando acá. Muchos jóvenes que venían algunos de experiencias barriales, territoriales, otros de experiencia universitaria, empiezan a generar esa mezcla, no diría incluso explosiva, de alguna forma, que significó toda esa etapa política. En mi caso, para anecdotizar sobre mí mismo, yo había terminado la colimba, existía la colimba en esa época del 72, hice el servicio militar, y
era expresión de una generación que estudiaba en la universidad, estudiaba sociología, laburaba en una fábrica y militaba en un barrio. Y eso es un poco lo que ha sido expresión de esta nueva generación que tuvo ella. Me acuerdo que vivía en Capital, laburaba en una fábrica de Lanús y militaba en Wikimedia. Vivía viajando todo el tiempo hasta que me mudé, digamos, y me fui mudando hacia el oeste y asentando toda mi realidad en el oeste. Pero esa realidad, que es la que ustedes conocen, que es la de la militancia, que es la reivindicación de la militancia como compromiso concreto, que es este vínculo entre aquellos jóvenes que veníamos muchos de la franja de los sectores medios, una sociedad que no era tan desigual como esta. Esto también es importante, donde el hijo de laburante y el hijo del sector medio no había una franja, una gran disociación y mucho menos en el seno de la clase trabajadora. Era una sociedad, yo contaba el otro día en un colegio que me tocó hablar, donde vos salías de un laburo, te echaban y en el mismo mes conseguías otro, o en donde en las obras de construcción había carteles afuera que decían se necesita obreros, se necesita operarios. En realidad era una sociedad que se llamaba de pleno empleo, con un promedio del 4% de desocupación, que más o menos lo que se considera pleno empleo. Y en ese contexto es que nosotros nos criamos y pensábamos en una sociedad más justa de la que habíamos vivido. Teníamos una mirada crítica sobre la última etapa porque había caído el peronismo, donde pensábamos que había que haber ido por más sobre los resortes de la oligarquía. Eso lo volvimos a vivir con la 125, así que la historia parece, en ese sentido, parece redonda, ¿no? Vuelve a repetirse. Y veíamos que ahí se asentaba el poder y también, reitero, en una etapa donde producto de las proscripciones en nuestro país y de las dictaduras en el resto de América Latina, el colonialismo en África, la lucha armada se transformaba en la única opción prácticamente viable para acceder al poder. Esto que hoy se ve desde lejos y como algo, algunos lo verán como fuera de contexto, pero hay que ubicarse en esa ubicación y en ese contexto, pero también entender que aquellos que, por ejemplo, en mi caso me tocó militar primero a la Juventud Universitaria Peronista, la JP en los barrios y después en Montoneros, y en esa etapa, sin embargo, todos los que militábamos en esa organización, laborábamos y militábamos o en un barrio, o en una fábrica, o en la universidad, no es que estábamos descontextualizados, estábamos asentados, como hacen ustedes, que son militantes o simpatizantes o adherentes políticos que te comprometes en una universidad. También existió, justo en ese fallido de cristianismo y democracia, te decía si cristianismo es revolución, bueno, y creo que es un fallido que tiene mucho que ver con la verdad hoy, con la realidad que vivimos. Se dio también en la iglesia en muchos pueblos la opción por los pobres, se dio el concilio en Medellín, y se dio la opción de muchos que incluso asumieron no solamente el compromiso, sino el compromiso de estar, sino el compromiso de cambiar y asumirlo, no solamente vivir ahí, sino incluso el proceso de lo que significa, supongo, que para alguien que viene de la iglesia asumir la violencia, y también muchos de ellos lo asumieron, porque era el proceso que nos tocó vivir. Y así nos tocó vivir en una situación de democracia, pero una democracia no como esta. Era una democracia muy violenta, donde cerrábamos nuestros locales políticos porque le metían un caño al local y lo hacían volar, porque teníamos que generar autodefensa frente a las situaciones violentas. Nos tocó vivir en Ezeiza, en una emboscada, nos murieron muchos compañeros. Y esa situación fue generando las condiciones frente a una estrategia que era la estrategia del golpe de Estado, que obviamente era la estrategia de las minorías de este país, que no tenían otra forma de imponer un modelo de exclusión que no fuera a través del golpe de Estado. Después, una vez que dieron el golpe de Estado, está claro que 20 años después, la tradición menemista pudo profundizar mucho más esa política sin necesidad de golpe de Estado, porque el golpe de Estado ya se había dado y la masacre se había producido, con lo cual lo que hicieron fue construir una masacre social, se había dicho la masacre política, después tuvieron que terminar de destruir la estructura productiva del país y generaron la masacre social. Pero bueno, a mí me interesaba recordar y reivindicar
Yo el otro día comentaba a las mujeres, a mis compañeras en ese momento, porque hoy que se habla de la violencia de género, de los derechos, de la igualdad, en ese momento era mucho más difícil la militancia, más difícil asumir la responsabilidad, hasta la forma de vestirse era todo un desafío, y eso implicó un compromiso y una transformación. Creo que de esa generación hoy tenemos una presidenta, entonces me parece que fue importante también ese sello, esa marca de cambio, de transformación, de compromiso. Yo me acuerdo que hablando de una universidad, que en la dictadura se quemaron 60.000 libros de la editorial de Prueba, donde se prohibían los libros, donde se abrió un debate sobre las matemáticas, porque como las matemáticas se estudiaban con la teoría de conjunto, se prohibió esa técnica de enseñanza de las matemáticas porque se consideraba subversiva enseñar las matemáticas bajo la lógica de la teoría del conjunto, o sea, la lógica de la brutal de la dictadura, pero también de la transformación de un país para pocos, fue eso, brutal en todos los terrenos y en toda la lógica. Y por eso me parece interesante e importante dar esta charla en una universidad del conurbano, que también es un hecho interesante a rescatar cuando nosotros estudiamos lo que había en la UBA, o la Universidad de La Plata, o la de Córdoba, la instalación y la creación de universidades en el conurbano, con generaciones de oportunidades, uniendo de algunas de nuestras familias del conurbano integran, se incorporan a la universidad, también implica un proceso de transformación que nosotros no vivimos y que es posible vivirlas hoy, y desde acá profundizar mucho más ese compromiso territorial que